La F1 cerró su visita a Silverstone con McLaren volviendo a protagonizar. Los de Woking regresaron al podio junto a Norris mientras Verstappen dominó y Red Bull alcanzó otro récord en un fin de semana que revivió la ilusión de míticas escuderías. Hoy en Motorsport Daily repasamos lo más destacado que nos dejó el Gran Premio de Gran Bretaña 2023. El dominio de Verstappen y Red Bull no para y en Silverstone igualaron el récord de más victorias consecutivas de un equipo en la F1. Son 11 triunfos seguidos los que suman entre Max y Checo desde Abu Dhabi en 2022, con los que alcanzan la marca de McLaren en 1988. En Hungría los de Milton Keynes irán por un registro histórico que refleja fielmente el gran momento de la escudería. Max Verstappen se mantiene intratable y simplemente no afloja. Tuvo una salida muy mala, pero mantuvo la calma para giros después volver a la punta y llevarse el triunfo sin mayores complicaciones. Esta vez la diferencia con el resto se volvió a reducir e incluso vimos ese inicio con los McLaren donde el neerlandés, contrario a otros lugares, tuvo que hacer una persecución siendo segundo. Pero en términos de ritmo puro no fue suficiente para batir a un Max que desde lo individual ya suma 8 victorias este año. Su conducción volvió a ser impecable y son casi 100 puntos los que sacan la búsqueda de lo que parece sería su tercer título mundial consecutivo. Hablando de lo técnico, el RB19 no lo quiero catalogar solo como un auto dominante, sino también como uno de los más consistentes que hemos visto en la historia. Por más que sus rivales cierren la brecha tal cual vimos en Canadá, la particularidad de los austriacos es que no fallan. En todo tipo de pistas van bien y mantienen regularidad con su desempeño, caso contrario a lo que sucede con la mayoría este año. ¿Alguien podrá parar esa combinación entre Verstappen y Red Bull? Checo Pérez remontó 9 posiciones para llegar sexto tras largar desde atrás por la eliminación del sábado en Q1. Al inicio tuvo que salirse de la pista para evitar un contacto con Ocon y el safety car le perjudicó perdiendo la chance de la parada gratis que tuvieron otros. Avanzó poco a poco y se llevó algunos puntos, pero sin duda la remontada fue más difícil que en escenarios previos. La igualdad de este domingo hizo que el mexicano no pudiera adelantar rápido, sobre todo en la mitad del primer stint. Luego con los blandos tras pasar a Alonso tuvo un ritmo mejor, repuntando con respecto al inicio. Aunque remontó algunos lugares, el Gran Premio de Checo volvió a ser regular, englobando que lo ocurrido en clasificación complicó todo. Se viene condicionando demasiado con sus posiciones de partida y ya lo dije en la quali, no es aceptable que con un Red Bull lleve 5 fechas sin pasar a Q3. Sea por el motivo que sea, él es consciente de que tiene que mejorar los sábados, en especial con condiciones cambiantes. Mientras Verstappen viene arrasando, él ha fallado y por ello se ha intensificado la persecución que le hacen sus rivales por el segundo lugar. Debe trabajar junto a su equipo porque no se pueden permitir más caídas en clasificación. Ese es el punto de partida para que regrese consistentemente a los podios. Lo de McLaren en Silverstone fue sensacional. Fuimos testigos del resurgir de un gigante que durante años ha experimentado un montón de altibajos y que de hecho en 2023 inició la temporada con problemas. En el Reino Unido mostraron la faceta más competitiva que le hemos visto en mucho tiempo. Me atrevo a decir que en cuanto a ritmo, solo ritmo, hago la aclaración, esto ha sido lo mejor que han tenido en años por encima de eventos como los de 2021. Esto lo digo porque lo llamativo de McLaren en Silverstone es que solo hubo una escudería que realmente se vio delante de ellos. Los de Woking dieron un salto con sus evoluciones y superaron a equipos como Mercedes, Ferrari y Aston Martin por rendimiento, no de manera circunstancial como ha ocurrido en otros casos. Y como dato curioso, haciendo la media del ritmo de carrera, en Silverstone McLaren se convirtió en el equipo que más cerca ha estado de Verstappen en lo que llevamos de año. ¿Quién lo diría hace meses en Bahrein? Lando Norris volvió al podio y desplegó nuevamente todo ese talento por el que desde hace mucho le perfilamos como uno de los pilotos más fuertes de cara al futuro. Teniendo la herramienta destacó e incluso se puso líder por delante de Max, haciendo rugir a su fanaticada en casa. Durante toda la carrera el joven británico mostró solidez y sobre todo al final probó su valía defendiéndose de un heptacampeón que llevaba un compuesto mucho más rápido. Norris aguantó lo que parecía una misión imposible para igualar el mejor resultado de su trayectoria y cerrar con broche de oro un fin de semana en el que se robó el show. Lando sumó otro merecido trofeo y escala hasta el 9º puesto de la clasificación general. El equipo sumó 30 puntos con los que pasó al Alpine. Hablando de la estrategia, en retrospectiva McLaren consiguió salvar lo que parecía un grave error, por lo que la elección de los duros viendo cómo fue Lando al final no terminó siendo tan mala como podía ser. Sin embargo, sigo creyendo que ir por el neumático blando era una apuesta mejor y aunque pelearle a Verstappen lo veía poco probable, una táctica agresiva les habría ahorrado el dolor de cabeza. Centrándonos en Oscar Piastri, qué carrerón que se mandó el australiano.
Perdió el podio por la mala fortuna con el safety car. El novato tuvo un ritmo muy bueno, recordando que si bien contaba con el nuevo paquete de Austria, no tenía la misma evolución de alerón que Lando. Una pena para él que no haya conseguido el podio porque lo merecía. Estuvo gran parte de la carrera en tercer lugar, pero así es este deporte. Oscar aguantó a Russell en un contexto similar al de Norris y quedó a nada de Hamilton, a quien recortó en el último suspiro. Primera temporada en la F1, estuvo sin correr en 2022, llega y se pone a la altura. Ahora sí, dejando de lado a los pilotos de Woking y volviendo a la realidad, técnicamente quedan preguntas que ansiamos responder en Hungría. El MCL60 mejoró mucho y eso se prueba con el rendimiento de Austria y Silverstone. Es notable que con una goma dura hayan aguantado como lo hicieron en el reinicio. No obstante, tampoco hay que volvernos locos sabiendo que estamos en una temporada donde el rendimiento de todos, a excepción de Red Bull, fluctúa demasiado. Todas las fechas parece cambiar el segundo equipo y la igualdad empieza a ser excesiva en esta zona, por lo que McLaren aún tiene trabajo para hacer para consolidar su resurgimiento. Capaz llegan al húngaro Ring y se mantienen o capaz caen. Mi punto es, sabiendo cómo está la situación, deben manejar todo con calma. La ilusión seguirá creciendo y deben aprovechar el impulso anímico mientras las labores en la fábrica se intensificarán. Es de aplaudir cómo la escudería pasó del sufrimiento en Sakir a la posición de ahora, por lo que no pueden desistir. Veremos qué pasa con los de Woking, pero hoy por hoy nadie les quita lo bailado y ojalá más equipos se sigan sumando a esa pelea por alcanzar a Red Bull. Toto Wolff hizo una reflexión al final de carrera en la que destacó que tras la posición en la que se vieron en los primeros días de Gran Premio, la recuperación que hicieron fue buena y deben resaltar el resultado que lograron. Volvieron al podio y aprovecharon las circunstancias para sacar más puntos que les alejan de Aston Martin en el Mundial. Lewis Hamilton subió ante su público y se recuperó de una salida complicada en la que había caído hasta la 9ª posición. Poco a poco fue avanzando en la tabla con un ritmo bueno llevando los medios. La fortuna estuvo de su lado con el coche de seguridad para ir al ataque de los McLaren y fue gracias a esto que Lewis se puso tercero con el neumático blando, aunque al final no pudo con su compatriota. Es el podio 195 del británico que sigue ampliando ese récord absoluto y que tras su actuación en este gran premio volvió a recortar algunos puntos a Checo y a Fernando. Por el lado de Russell, siento que en esta carrera venía para un mejor resultado y no tuvo suerte con el timing del safety car, ya que si bien adelantó a los Ferrari por la estrategia, perdió el puesto con su compañero. George hizo una gran labor al inicio de carrera estirando demasiado los neumáticos y manteniéndose competitivo. Tampoco pudo con Piastri al final, pero el quinto lugar sigue siendo sólido después de todo. Mercedes reconoce tienen pendientes y saben presentan inconsistencias con su auto que hacen que sus grandes premios sean impredecibles. A veces van bien y a veces van mal. Por eso tendrán que seguir trabajando sobre el modelo del W14 para corregir sus problemas y tratar de sacarle más jugo. Tuvieron una buena gestión y ahora tendrán que empujar porque en el medio de sus aspiraciones apareció otro rival como lo es McLaren. Aston Martin tuvo un fin de semana complicado y volvió a quedar en evidencia tal cual ocurrió en Austria, que tienen una debilidad con las curvas de alta velocidad. A pesar de introducir piezas nuevas, cayeron en el rendimiento en los últimos dos grandes premios con respecto a lo visto por ejemplo en Canadá. Pasaron de perseguir a Red Bull a en este caso tener que defenderse de Williams, que dio un salto. La estrategia fue ideal y Alonso maximizó el resultado salvando unos puntos, pero fue notable que no tenía ritmo para atacar por más. Para el hype que se venía creando, es claro que Aston Martin pegó un bajón y se están alejando de las posiciones de inicios de año. Pero pensemos lo siguiente, en un escenario realista hace meses las aspiraciones eran incluso menores y llegando a la mitad de temporada continúan siendo la segunda escudería con más podios. Alonso ha sumado en todas las carreras y en ese sentido, aunque tienen que regular las expectativas, tampoco es que estén en un momento de perdición. Eso sí, tienen que mejorar y hay mucho trabajo por delante, sobre todo debido al progreso de otros rivales, por el cual si no reaccionan en verdad pueden complicarse. En Hungría tienen la chance de volver a pelear más adelante aprovechando las características del trazado. En cuanto a Stroll, su año sigue siendo demasiado inconsistente y la poca cantidad de puntos que ha logrado es un reflejo de ello. Cuando se enchufa parece tener momentos de lucidez, pero luego cae en las mismas situaciones de siempre. Le falta regularidad y no ha podido clavar un rendimiento aceptable según los contextos. Acá venía remontando y parecía podía puntuar, pero luego el incidente con Gasly también le acarreó una sanción. Por un lado, el francés en definitiva no le venía dejando ningún espacio a Lance, pero luego el canadiense tampoco cedió y produjo la colisión con la que dejó fuera al Alpine. Albon consiguió en Silverstone puntos con los que Williams asciende al 7º lugar. La verdad que el trabajo del anglo-tailandés este año está siendo muy bueno y volvió a ser uno de los pilotos más destacados del fin de semana.
Así que desde lo individual es de aplaudir esa solidez que trae porque su rendimiento sigue a la alza y pinta bien para lo que viene. Pero más allá de esto no podemos olvidar el gran trabajo técnico que está haciendo la escudería. El auto luce mucho más competitivo con las últimas evoluciones y gracias a ese desarrollo están mostrándose más fuerte de lo que esperaríamos. Mejoraron la eficiencia aerodinámica de su auto y aunque es pronto para asegurar que en todas las pistas funcionarán, tengo la sensación de que el salto de Williams en la zona media es real. Capaz hay tipos de pistas que todavía le costarán, pero tener la referencia de acercarse a Mercedes, Aston Martin e incluso superar a Ferrari por las circunstancias es algo positivo. Veremos cómo siguen porque el resurgimiento de otra mítica escudería ilusiona. Por otro lado, Logan Sargent alcanzó su mejor resultado del año. Se quedó a puerta de los puntos y aunque es más que evidente que Albon sigue imponiendo una diferencia, este fin de semana el estadounidense mostró progresos. Todavía comete errores como el de la quali y tiene cosas por mejorar, pero por ritmo parece avanzar. Ferrari se marcó un momento típico de Ferrari. El pitwall de Maranello volvió a fallar este domingo con una estrategia que puso a sus propios pilotos en jaque. Primero, la detención de Leclerc pareció muy temprana, teniendo en cuenta que Russell le seguía con blandos, y mientras el monegasco iba con medios no parecía lógico comprometerse de esa manera. La elección de los duros en dicho momento no funcionó y Leclerc quedó relegado con neumáticos que no rendían y más viejos que los de sus rivales cuando se detuvieron. Luego aprovecharon el safety car para quitarle ese compuesto y aunque el blando podía ser la goma ideal, decidieron ir por los medios. Con Sainz, a pesar de ver que claramente no funcionaban los duros, cometieron el mismo error y le colocaron ese neumático, con el que además tuvo que seguir hasta el final luego de que el propio Carlos decidiera no detenerse durante el coche de seguridad. Después vimos como el español no pudo sostenerse y cayó varias posiciones. Siento que en Ferrari no confiaban que con blandos pudieran aguantar hasta el final y por eso eligieron hacer las cosas así. Pero tácticamente es indiscutible que tampoco les dio resultado ser conservadores y por el contrario les castigó más. Pasaron de estar en el top 5 de la quali a quedar novenos con Leclerc y décimos con Sainz. No creo que tuvieran para demasiado, pero el resultado podía ser mejor y tenían chances de batir a Mercedes. El SF23 a una vuelta tenía resto este fin de semana y podía pelear. En carrera fuera de las estrategias al inicio tampoco iban mal, pero fue evidente que no tenían el mismo ritmo que en Austria. Así que desde lo técnico igual perdieron rendimiento y eso lo tendrán que revisar. Lo de Alpine en Silverstone terminó siendo desastroso. Doble abandono para el equipo de Enstone que en las últimas fechas perdió el impulso. Ocon fue víctima de la fiabilidad y una fuga hidráulica le obligó a abandonar, mientras Gasly, aunque peleaba por puntuar, terminó fuera por el contacto con Stroll. Viendo el ritmo de Pierre en la primera mitad de la competencia, a pesar de todo el A523 continúa siendo un auto que puede mezclarse en la lucha por los puntos. Pero si lo comparamos directamente con McLaren, que es su rival directo, es notable cómo se han estancado con el desarrollo. Perdieron el quinto lugar del mundial y con el progreso de varias escuderías, si no reaccionan se pueden complicar más. Tras ser excluido de la clasificación, Bottas tuvo que largar último. Le salió bien la estrategia y el finlandés consiguió avanzar 8 posiciones durante la carrera. Fue una actuación positiva de Valtteri, aunque no les alcanzó para sumar. Shaw otra vez tuvo mala fortuna con el safety car. Se le volvió a quedar un tiro-off en un ducto y no tenía ritmo. Por segundo gran premio consecutivo, la fiabilidad castigó a Haas. Esta vez la fortuna no estuvo del lado de Magnussen, que abandonó en clasificación debido a una pérdida de aceite y luego en carrera vio como su motor simplemente se reventó. Ferrari necesita revisar esto, ya que si bien no volvieron a tener abandonos en la escudería principal, las fallas en su unidad están reapareciendo. Hülkenberg vio su carrera comprometida al tener que cambiar el alerón por un roce con Checo. El alemán se benefició del safety car, pero como recalcaron, otra vez les faltó ritmo de carrera para poder avanzar. Alfa Tauri asegura que con el nuevo paquete mejoraron algunas debilidades, pero hubo otras que se notaron más, por lo que a pesar de traer tantas piezas, se volvieron a hundir en el fondo sin un ritmo competitivo en carrera. Tsunoda y De Vries cruzaron casi que juntos y el equipo sabe que están en una situación complicada. Se viene un pequeño descanso antes del último impulso previo al receso de verano. Silverstone tuvo momentos especiales con los que volvió a crecer la ilusión sobre algunas escuderías y en un par de semanas veremos cómo continúa la historia en el conocido Hungaroring. Qué impresiones les dejó el Gran Premio de Gran Bretaña y lo que discutimos hoy. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.